Estupendo. Entonces, siendo las 3 de la tarde con 3 minutos, sean todos muy bienvenidos. Bienvenido Ítalo, bienvenido Francisca, Jerón, Kena, Claudio, Daniel. Eh, Estamos aquí para esta sesión de preguntas, una sesión de consultas que nace desde la exposición que hizo Ítalo en el segundo encuentro de redes en el que muchos de ustedes pudieron participar. Eh, por lo tanto, esperamos que sea un espacio de mucho provecho. Aquí no hay presentación de por medio, solamente está la resolución de consultas que ustedes puedan haber generado, haber tenido desde esa exposición en el encuentro. ¿Ok? Así que les doy el pase. Yo no sé, Ítalo, si tienes algo que tú quisieras presentar o compartir con ellos antes, pero el micrófono está a disposición de ustedes. No, básicamente es para que no perdamos tiempo, que me empiecen a decir las preguntas. No sé si tú me podías ayudar a moderar un poco, Sí, por ¿ya? supuesto. Para ver cuando levanten la manito, pues yo, como soy niñito, no puedo hacer más de dos cosas al mismo tiempo. Por supuesto, sí, yo voy a estar aquí al pendiente. Así que, no, encantado, disparen nomás. ¿Cuáles son sus preguntas? Y trataré de contestarlas lo mejor posible. ¿Quién parte? Dale. Jerome, Jerome Bueno, estaba con la mano estaba buscando un levantada. montón de las preguntas, pero no lo encontraba. Bueno, me gusta Dale. saludarle a todos. Eh, bueno, básicamente, las revistas que estamos en los cúpulos, lógicamente estamos preocupados por el asunto de WOS. Nosotros estamos en el índice emergente de WOS, que no significa nada realmente, Ujú. pero entendemos que no hay realmente un procedimiento explícito para postular a WOS, lo que he escuchado, y básicamente ellos te ponen ese índice y después de un tiempo te eligen si es que cumple algunos criterios o no. Pero me Correcto. gustaría, si tú puedes comentar un poco qué podemos hacer activamente en las revistas que queremos que nos interesen en vos. No sé si Ya. tú querías comentar alguna diferencia de los que no estamos en ese índice, no sé si te realmente estar en ese índice o no, emergente, Ujú. pero el asunto es qué podemos hacer activamente para avanzar hacia vos. Ya, a ver, hay WOS, acuérdense que todas estas bases de datos son bases de datos comerciales, ¿ya? Por lo tanto, a ellos les interesa tener productos que puedan complementar sus bases de datos. Y acá voy a tocar un punto que ese día en la conferencia se dio, en el día, ya de una chica de la UTEM, que fue la que promocionó esta de la actividad que se va a hacer el 2025 en el norte, o sea, que organizamos en el norte, pero se va a hacer en Santiago, de generar revistas y generar revistas muy generalistas, ¿ya? O sea, en este momento, cualquier institución que se le ocurra la gran idea de hacer una revista, ¿ya? Está llegando tarde. Voy a ser bien concreto, está llegando tarde. ¿Por qué? Porque ya hay, esos nichos ya están cubiertos. Por lo tanto, indexarse les va a ser mucho más difícil. No imposible, ¿ya? Pero es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la exigencia que ponen todas las instituciones es publicar en revistas indexadas y esta revista lo que le va a quedar no es la mejor calidad de lo que se publique. Y ningún investigador va a querer sacrificar sus artículos en estas revistas que no están indexadas porque no le va a llegar ningún remesa o algo de lo que están dando las instituciones. Entendiendo eso, ya, las instituciones complementan, perdón, las bases de datos complementan sus bases de datos. Eh, por lo tanto, si tu revista publica más de lo mismo que ya hay, ya va con goles en contra. Hay que hacer la diferencia, sobre todo si la categoría temática ya existe en WOS. Hay que mirar del área temática de la revista qué cosas no están cubiertas. Y en ese sentido, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, publicar ediciones temáticas. Las ediciones temáticas tienden a ser, a generar el estado del arte en un área del conocimiento o en un tema específico. Al generar estos como núcleos, ¿ya? De inicio, con sobre todo review, son altamente citados. Por lo tanto, eso les da visibilidad e impacto desde la base de datos. ¿Cachai? Cuando uno se presenta ante una base de datos, uno tiene que tener el área temática, que la base de datos no la tiene que tener muy cubierta para diferenciarse y además venir con una mochila de citación. Si tu revista tiene muchos años de existencia y tiene muy pocas citas desde WOS, no te van a pescar ni en bajada. ¿Cachai? Ahora, una vez que ingresaste al Emerging Source Citation Index,
que es como el punto de base que ponen ellos analizan tu citación. Si tu citación es una citación relevante, pasas al tiro a los índices flagship que les llaman ellos, ¿cachai? Como los más importantes. De lo contrario, te van a mantener en el ESI hasta que tu citación cambie. Normalmente, WOS no va a revisar la citación, digo normalmente, a veces lo hacen y de repente, ¡pum!, apareciste arriba. Por lo tanto, cuando ustedes vean que tienen una masa crítica de citación en un intervalo de 2 años, que es más o menos el cálculo de factor de impacto, ustedes pueden avisar. Estimados, ¿saben qué? Que nosotros creemos que tenemos la cantidad de citas como para poder pasar para arriba, y ahí te van a decir, ¿sabéis qué? El límite lo pusimos en 3 y usted tiene 2.9. ¡Oh, qué terrible! ¿Ya? O sea, y eso va a ser un círculo donde las revistas se van a mover de LESI a Flagship y así van a estar. Si tu citación cae, vaya a mantenerte abajo. Es muy difícil que te saquen, aunque ahora están sacando. ¿Ya? Para eso, mejora de contenido, en mejorar los temas que se están publicando en sus revistas para que tengan impacto y sean altamente citados. Por eso es como tener una bola como una bola de cristal, que es lo que va a pegar en el área, ¿cachai? Entonces, son esas las aristas que ustedes pueden tomar. Lo otro son lo que les decía, ediciones temáticas, tener autores que sean altamente citados. El problema es que tener autores altamente citados implica atraerlos. Po. ¿Cómo los atraemos sin incurrir en una mala práctica? Por invitación, no corresponde. Sí, lo que pueden hacer como una estrategia es tener un editor invitado, que este editor sea un editor de un número temático, un especialista que tenga un gran currículum, que uno sabe que él atrae las miradas y que esa persona, por ejemplo, le escriba a la editorial introduciendo este número. Pues la gente como que siente que eso son como los hijos de él. Entonces van a tender a revisar lo que esta persona avisó. ¿Se entiende? Claro, la otra vez explicaste un poco los números temáticos, o sea, en pasillo conversaba un poco de eso, y lo que pasa es que cuando tú publicamos un número especial que es similar, pero no es lo mismo, y bueno, así no le gustan los números especiales, el número temático igual tenemos publicación continua, entonces es como dejar un número especial en el futuro para eso, eso es lo que te entendí, y Ujú. por otro lado están los Topical Collection, que yo he visto en alguna revista, que Claro. tú lo publicas en cualquier momento y después los juntas, los agrupas. No sé si hay alguna diferencia en eso. El Topical Collection, lo que pasa es que el Topical Collection es el símil del número temático, es lo mismo, ¿ya? ¿Mm? En el caso de la publicación continua, lo que harían ustedes es que en un año publican 2 ediciones, ¿está ahí? Porque ese es el problema de la publicación continua. La publicación continua es como que cada artículo es una edición. Y aquí ustedes lo que van a hacer es agrupar esos temas, ¿está ahí? Entonces, lo otro también que se puede usar es abrir una sección temática y esa sección temática sea anual. El cuento es que cuando tú abres la edición temática, eh, en una publicación continua, los artículos que se publican al final del año son los que recogen menos citas. ¿Cachai? Porque normalmente las ediciones como que parten al principio del año, esos artículos nacen, acumulan cita, caen. Sale la otra edición, nacen, acumulan cita, mientras los de antes están acumulando, estos siguen acumulando, caen. Y así van, po. En cambio, la edición temática, la edición continua, el primero que sale, es súper atractivo para el lector, porque ustedes le están dando cosas nuevas todos los días. Pero para el análisis de indicadores, el último artículo del año ya cortó el año y pasamos al otro. ¿Se fijan? Él tiene menos tiempo de existencia en lo que se llama vida media para acumular citas. Yo le aconsejo que, como es edición continua, o haces un topical issue que nazca paralelamente, o sea, publicáis 2 ediciones en ese año, la edición regular y la topical issue, y que tenéis que ir llenándolos durante el año. Pero el call for paper normalmente tiene una fecha de término. Recibo artículos de este tema hasta tal fecha. ¿Cachai? Y eso a lo mejor por la publicación continua, a medida que los vas teniendo, los vais tirando para afuera y te tenéis que poner como a la mitad de año, 6 meses, para que sea algo así. ¿Ya? Eh, Rubén,
Sí, gracias. Así- Buenas tardes, Ítalo. Gracias Buenas. por tu ayuda. Mira, me presento porque no nos conocemos. Ujú, Yo soy el editor de la revista Perspectivas de la Comunicación Ujú. de la Universidad de la Frontera y ya llevo unos años haciendo de editor ejecutivo. Y bueno, me gustaría pues decirte que esto que nos cuentas sobre cómo llegar a WOS, la verdad es que no sé hasta qué punto, y lo quiero decir con mucha prudencia, ¿no? Pero no sé hasta qué punto eso es realmente, es decir, sucede, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo el caso de una revista española en comunicación que yo conocí de su existencia hace muchos años en un congreso del CREX en Barcelona, que justo estaba una representante de Web of Science y el editor de la revista, me acuerdo que le estaba preguntando, y diciendo, oye, ¿qué tengo que hacer para que me metáis aquí en este índice, ¿no? O sea, él estaba en ESTI, pero no conseguía que su revista llegara a un flagship index como tú bien dices ahora. Y bueno, no sacó el agua clara y me acuerdo que yo hablé con él y le dije, oye, a mí me gustaría, o no sé si le dije algo así, pero como, ¿qué tenía que hacer para publicar en tu revista y tal? Y me dijo de frentón, no, tú no puedes publicar porque para poder publicar esta revista necesitas mínimo 5 años de trayectoria y tener no sé qué y todo eso, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que esta revista está en ESTI todavía, esta revista. Se llama Review of Communication Research y es una revista que tiene un factor de impacto superior a la revista Comunicar, que es una de las dos revistas en comunicación de lengua española que están justamente en Social Science Citation Index. Y lleva Claro, muchos años esta gente sacando números con muchas citas. Y bueno, yo creo que han pasado como 7 u 8 años desde que lo conocí en Barcelona y no está todavía en un índice. Entonces, y la verdad es que yo lo dudo que realmente lo que tú dices, es decir, sacando citas y todo eso, porque tiene un factor de impacto tan alto y que ahora mismo lo que veo aquí es del 2023, tiene un factor de impacto de 6,3. Eso es una barbaridad para una revista de comunicación y correcto. sigue en Emerging Sources. Así que a mí me gustaría, Ítalo, que me explicaras esto porque también, con lo que me explicaba otro día otro señor, el tema de Scopus y tal, no sé qué. Estoy viendo que, bueno, es verdad lo que tú dices, que las revistas generalistas quizás están llegando tarde, pero no sé si es que hay que contratar algunos servicios para que te dejen entrar. No sé si me explico. Ya, a ver, primero que nada, para poder entrar a las bases de datos esas no hay que pagar, nunca. Ya lo que se contratan son asesorías para que te hagan un coaching para poder mejorar tu revista. La Sí, métrica de ingreso a las flagship, según Web of Science, y acá la persona que yo conozco, que es la que ha cambiado y ha sido como la representante de Web of Science para Iberoamérica, es Milagros Cahue. ¿Ya? Creo que estamos hablando de la misma persona que es la representante en España para vos. era mujer, no me acuerdo Camila más, Cahue, pero sí, sí. sí, sí la conozco. La he traído varias veces para acá y hemos conversado, hemos estado en reuniones por ella también. ¿Ya? Y lo que indica Web of Science, Clarivate, perdón, ha sido siempre lo mismo. Perdón, ha sido siempre distinto. ¿Ya? Primero, ESI apareció como un índice intermedio, después dijeron que eran como las revistas la antesala, después que no era la antesala, que era una cosa intermedia, que estaba 5 años en el ESI, después pasabas para arriba. Hay revistas que llevan 15 años en el ESI y todavía no pasan hacia arriba. ¿Ah? La última información que indicó Clarivate Analytics es la que yo les indiqué, que es, todos entran al ESI, pasa, y eso es porque entraste al ESI porque cumples con formatos, ¿ya? Cumples con la formalidad de una revista científica, y de ahí, si tu citación es relevante, pasas a los flagship. Si tu citación deja de ser relevante, bajas de los flagship. Si tú te fijas, el factor de impacto para esta revista que está en el ESI apareció hace 2 años, porque antes a ESI no se le calculaba factor de impacto. A ESI se le calculaba otro indicador.
¿ya? Que simplemente medía las revistas sobre el mundo, bajo el mundo. Nada más. Y ojo, uno de los cuestionamientos que se le ha hecho actualmente a Web of Science con su métrica es que cambiaron la forma en la cual se mide el factor de impacto. Antes el factor de impacto tenía tres decimales después de la coma, ahora le quitaron los tres decimales y tiene solo uno. Por lo tanto, una revista con 0,31 está en el mismo cuartil que una con 0,30. Y antes esas revistas tenían una diferencia. Además, cambiaron la asignación de cuartiles. Los cuartiles ya no se dividen en 25, 50, 75, 100. Ellos deciden dónde cortan el cuartil. Por lo tanto, puedes tener un cuartil con 30%, un cuartil con 40%, un cuartil con 10%, y eso ya no es un cuartil. Son de los cuestionamientos que se le han hecho. Por lo tanto, yo estoy indicando cuáles son las métricas que ellos consideran. Lo que sí está claro es que si tu revista, antes de entrar, tiene una citación muy relevante, tú pasas directo a los flagship, no pasas por el ESI, pero eso es por la evaluación. La post-evaluación, después de que ya estás en el ESI, además tiene que ver con la colección. ¿Cuántas revistas de comunicación Web of Science quiere tener en su colección? Esta citación, el factor de impacto también depende de las instituciones que están publicando, porque se hacen todos estos análisis. Uno puede tener un factor de impacto alto, pero pueden que ser, por ejemplo, puro público español, o pura gente de las mismas revistas, o gente de las mismas instituciones, que son los índices de endogamia nacionales, institucionales, interinstitucionales. Se hacen todo ese tipo de análisis para ver cómo el impacto es por lo menos las métricas que conozco yo de evaluación para el salto, aparte de la citación. ¿Ya? Es de dónde viene la citación, quién te cita. Acá tenemos un caso, una revista del área del derecho, que la revista la sacaron por altamente endogámica, de Web of Science. ¿Por qué? Porque publicaba puras cosas de la misma universidad. E incluso ahora dentro de los análisis a las revistas de sociedades científicas y sociedades médicas van a empezar a pedirles los listados de sus miembros, porque tienden a publicar lo de sus miembros. Y resulta que sus miembros cuando publican no colocan como filiación la Sociedad Médica de Perú. Ellos colocan su universidad, por lo tanto, no hay endogamia, pero te está revisando el artículo un colega que tú conoces. ¿Cachai? Eso Sí, es. sí, claro. Pero Comunicar, ojo, la revista Comunicar, ahí hay un rasgo histórico. Comunicar es una de las primeras y una de las más importantes ciencias sociales y comunicaciones. Ellos cuando postularon no existía ni la internet, ellos postularon prácticamente en papel, con un sitio muy malo en PDF. Y lo que habló por ellos fueron sus artículos, y que era dentro del área de las comunicaciones muy valorada. Eso puede ser lo que a esta revista que tú me estás indicando le está afectando, que es altamente citada, pero a lo mejor dentro de un núcleo muy pequeño. Yo, Ítalo, lo dudo que ese sea el caso de esta revista. Ujú. Esta es una Sí. revista que estoy viendo aquí, que tiene, según el ranking by Journal Impact Factor, es la 1 de 227, es la primera, y según el ranking de Journal Citation Indicator es la número 51. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una revista que ya lleva años y que por alguna razón no la están tomando, y yo creo que no son razones académicas. En Ahí el yo ya, caso ya de, no. claro, por eso te pregunto, por eso te pregunto. En el Sí. caso de nuestra revista, de la revista que yo dirijo, por ejemplo, tenemos más citas que otras revistas chilenas de comunicación, que otra, que está en Scopus, pero nos acaban de rechazar y nos han dicho que no, ¿no? Nos han dado argumentos que, bueno, que hay un nivel desigual entre los manuscritos, que el abstract se podría mejorar, sí, sí, bueno, no sé. Claro, cosas que tú te quedas como diciendo, bueno, esto ya entra en un grado de subjetividad que ya es muy difícil. Les digo, ¿esto cómo lo soluciono? ¿No? Es decir, ¿esto qué está pasando aquí? Porque ves que lo estás haciendo mejor que otras revistas en cuanto a citas, en cuanto a relevancia, pero no te dejan entrar. Sí, a ver, es que lo que pasa es que en ese caso, si te están rechazando por ejemplo, claramente si te están indicando que el abstract puede mejorar, ¿cachai? Estás yéndote para afuera por contenido. El comité de evaluación de contenido, que es lo que evalúan tus artículos como artículo, no está pasando ese filtro.
Y eso es calidad. Uno siempre en su revista encuentra que lo que publica es lo mejor del mundo. ¿Cachai? Y uno pierde de repente algo de objetividad con su revista porque en nuestros parámetros de calidad uno puede verlo por el permeo básico de uno como profesional. Y acá esto se lleva a una evaluación por pares ciegos los artículos. Ahora, sesgos nacionales, es como difícil, o personales hacia las personas, porque de hecho las revistas que se evalúan, las revistas chilenas, no se evalúan en América, ni en Iberoamérica. Ítalo, yo me comparo con la Revista Austral de Ciencias Sociales y la Revista Comunicación y Medios de la Chile y te puedo decir que nuestros abstracts no son peores que los suyos. Incluso te podría decir que los nuestros son mejores. ¿Me explico? O sea, esto no es que yo me crea eso, no, es que yo busco los demás y digo, a ver, ¿qué están haciendo los demás? Y veo que tienen abstracts que son iguales o peores que el mío. ¿Me explico? Eso no es que yo te esté diciendo que lo mío es lo mejor. No, lo mío yo sé lo que es, no es lo mejor ni mucho menos. Mi queja viene de decir, oye, estamos haciendo un trabajo igual que las demás revistas y a nosotros nos están dejando entrar. Y las dos revistas están dentro y algunas cosas no las están haciendo bien las otras revistas y las mantienen dentro. ¿Qué está pasando aquí? Por ejemplo, la revista Comunicación y Medios este año ha perdido el factor de impacto. Sí. Claro, y nosotros no. Me explico, nosotros no, pero nosotros no podemos entrar a Scopus. Y eso nos pone en una situación en la que cada vez podemos recibir artículos de buena calidad, cada vez menos, por lo que tú bien decías antes, porque es que nadie quiere publicar en una revista que no sea Scopus, por lo menos. Entonces, te pone en una situación donde te condenan a perecer, básicamente. Sí, pues la otra razón es simplemente que dentro del lineamiento editorial de Scopus, para este periodo de tiempo, no quieran recibir más revistas de comunicación. Complemento de colección, sí, por eso les decía, ellos Sí, son sí. plataformas comerciales. Ojo, yo no trabajo para ellos, ¿ya? Yo trabajo para las revistas chilenas, ¿ya? Yo no tengo nada que ver con ellos como empresa, pero esos son como los puntos. De hecho, Cielo en algún momento también empezó a cortar porque tenía muchas revistas iguales. ¿Te fijas? Y hay un análisis de contenido donde, por ejemplo, cuando se publican, yo te decía que esto lo ven comités que son, el CAS es siempre fuera de los continentes. Y de hecho, incluso como nosotros a Iberoamérica lo ven como un todo, siempre tratan de sacar también. Entonces, Europa sin España, donde se evalúa, en Estados Unidos nos evalúan. Y lo que hacen es que de repente se hacen análisis cienciométricos para saber si el aporte de conocimiento de la revista como un todo es complementario a la colección y a veces se malentiende que lo que se está publicando, que a veces suena igual en un continente, es totalmente distinto a lo que se está publicando en otro. Entonces dicen, nada, está hablando de lo mismo. No, no, y es por eso que ahí en ese sentido a veces el mal uso de los títulos, por ejemplo, que yo siempre indico, cuando en los títulos o en los resúmenes eh, indican demasiado que son trabajos hechos en Chile, se sella esa revista a ser muy localista. ¿Cachai? Es como el nombre de la revista. Si tú decís revista chilena de, automáticamente te perdés puntos. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas se puede obviar si un título es un título muy global y después en la metodología tú colocas se utilizó una población del pueblito tanto, de la escuelita tanto, o te fijas, o un focus group de tal localidad de Chile. Y ahí tú lo bajáis. Pero la idea es que lo que vende el artículo siempre tiende a ser más globalizante, para que entiendan en Scopus que esta revista puede impactar afuera. Y esos son, por ejemplo, métricas que se utilizaron. Ponte tú, ponerle nombre en inglés es súper potente. Pero cuando tenía un nombre en inglés y después publicas solo local, estáis matando el título. Es como publicidad engañosa. Y esos son puntitos que van notando los evaluadores de contenido. Porque seguramente tú, si ya estás en ESI, tú cumples con los parámetros de formalidad. Tú los tienes. Pues si no, no estarías en ESI. Entonces, hay algo en el contenido que puede que te esté frenando. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que haría yo personalmente? Yo revisaría en el área, ¿cachai? No sé, pues con palabra clave en Colombia, que es como súper potente, o con la revista La PUC, cuadernos.info, que creo que, Cuadernos.info. claro, cuadernos.info, qué es lo que ellos están publicando y tú tratar de publicar algo que no sea lo que ellos están publicando. Cosa que tú complementas la base de datos y la base de datos diga, yo esto no lo tengo. ¿Cachai? Por eso es lo que les expliqué yo en la conferencia.
las áreas temáticas uno de repente las define, y esa otra parte por cuando se caen las revistas, en las postulaciones, que yo me defino como una revista de comunicaciones, estoy tomando tu caso porque hablamos recién, ¿ya? Y de repente yo reviso los artículos y cuando pasa este filtro de especialidad, a los especialistas le preguntan, ¿este artículo define a la revista? Entonces, no, sabéis que este artículo es de educación. Y te llega educación, educación, educación. Y de repente la revista le dice, ¿sabe qué? Su área temática usted la tiene mal declarada. Y me está postulando a comunicaciones, pero su revista no es de comunicaciones, o dejó de serlo. Entonces, revisa bien eso y por eso yo les dije en la conferencia, es súper bueno de repente en tomar nuestros artículos, sácale los autores, búscate unos pares evaluadores que no conozcáis y pregúntale eso. Este artículo, ¿usted dónde lo clasificaría? ¿Cachai? Y ellos te pueden dar algo que tú no ves. De repente, sabéis que esto va para allá. Eso te puede indicar también que tú podías abrir un área temática. Y a lo mejor estáis postulando a una área temática que está llena y puede ser a otra que a lo mejor no esté abierta. Bueno, nuestra revista se llama Perspectiva de la Comunicación, así que es muy difícil cambiarse. Pero tú nos dirías Mira, que pusiéramos el nombre en inglés. es que esas son las estrategias que se utilizan, ¿cachai? O tratar de ocupar nombres que sean una pura palabra para que no El haya NDPI, el confusión, NDPI lo hace, ¿cachai? eso sí. Claro, Sí, desambiguar, porque de hecho hay una que se llama perspectiva educacional. Por lo tanto, si sí, yo pongo perspectiva, tú me parece una educación. sí, sí. ¿Cachai? Utilizar los términos como más estandarizados. Nombre de fantasía, acrónimo. ¿Cachai? Es malo dar pero nature es una pura palabra. Science, una pura palabra. ¿Te fijas? Son estrategias que se hacen. Ojo, cuando tú cambias de nombre, tenés que dar un ISSN nuevo, con las bases de datos que ya está indexado, no pierdes, tú avisas y te hacen continuidad de título, porque supone que tú continúas con la misma calidad, pero tus indicadores se dan a piso a partir de cero. ¿Ya? Y de ahí son 2 años para reconstruirlo. ¿Ya? Eso. Kena, Kena ¿Qué era? tenía la manito arriba. Em, Eso que estás hablando, Ítalo, lo conversamos también ahí en el ¿Mm? Congreso sobre los nombres. Cuando nosotros postulamos a WOS el 2003, me parece, Ujú. nos llamábamos Chungara Correcto. solamente. Y eso nos dijeron que era una traba, porque no decía nada. Entonces tuvimos que ponernos Chungara, Revista de Antropología Chilena, y Ya, entramos el 2005. claro. Entonces, ahora, ¿cómo están las cosas con los nombres? Lo que les pidieron a ustedes fue una bajada de título. ¿Cachai? Que no es lo mismo pedirles cambiar el nombre. Ustedes tenían un nombre que decía Chungara. Y Chungara nos habla a nosotros como una revista del norte, ¿cierto? Cuando yo evalúo revistas, lo hago así. Yo veo dónde está geográficamente, esta palabra significa algo. Muchas revistas de derecho se ponen como nombres en latín, y yo por lo menos que vengo del área de la ciencia dura, no, papi en latín no me habla mucho. Entonces, y hay que saber si esto tiene un significado, ¿ya? En el caso de ustedes, lo más probable es que si tenían Chungara a secas, claro, no decía nada. Por lo tanto, lo que ustedes hicieron fue incorporar una bajada de título. ¿Cachai? Mantuvieron el Chungara y colocaron. Es como la revista de. Claro, yo siempre digo que a todos los abogados se le ocurre como el mismo nombre. Así como, pongamos una revista, ¿cómo la voy a poner? Revista de Derecho. Y ya en Chile hay muchas revistas de derecho. Entonces alguno dijo, oh, pero es un derecho privado. Ok, derecho privado. Ah, qué bien, se hizo una diferencia. ¿Ya? La bajada de título es algo que, como muchas revistas se hicieron, ustedes la heredaron cuando se hicieron. Muchos les ponían nombre que se les ocurría. ¿Está bien? Revista chilena de no sé qué, revista de la universidad no sé cuánto, órgano oficial de no sé qué, y esas eran como las declaraciones, ¿ya? Malo. Ahora, la bajada de título sirve, sí, porque puede explicitar de qué se trata la revista. Hay revistas que, por ejemplo, usan el acrónimo para que después se fije el acrónimo. LAJAR, Latin American Journal of Aquatic Research. Esa revista se llamaba Investigaciones Marinas, creo que se llamaba. ¿Ya? Y le cambiaron el nombre. Eh, Revista Geológica de Chile. Después se cambiaron el nombre a Andean Geology.
¿Te fijan? Hay formas de cambiar el nombre. La que trabajo yo se llamaba EJB, se llama, perdón, EJB, Electronic Journal of Biotechnology, y todos lo conocen como EJB. ¿Te fijan? ¿Se puede utilizar? Sí. El nombre corto evita ambigüedades, ¿ya? Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos un litigio con los que hacen Java, de JavaScript, y con la European Journal of Biochemistry. Teníamos la misma sigla. Los Enterprise Java Beans, la misma sigla. Todos se llamaban EJB. Entonces hubo un problema con el dominio. EJB.algo, EJB.algo, EJB.algo. Todos apuntaban a cosas distintas. Entonces nosotros decidimos cambiarnos y nos pusimos EJ Biotechnology. Y ese dominio era absolutamente relacionado con nosotros. ¿Se fijan? Entonces, ¿existen métricas? Sí. En el caso de ustedes de Chungara ya cambiaron el nombre y Chungara lo siguen manteniendo. Y yo puedo seguir refiriéndome a la revista como Chungara. Y la baja de títulos me dio el área. ¿Mm? Si alguien más quiere hacer preguntas, Parece que no. es de ¿Quién es vergüenza. otra Dale, vez? Kena, no. Dale, Kena, no, aprovecha. Quiero aprovechar, nosotros tenemos dos áreas, como te comentaba, tenemos Ujú. antropología e historia y tenemos arqueología y patrimonio. Ahora nuestra nueva editora en jefe quiere incluir otra sección. ¿Se puede hacer? ¿No hay problema? Sí, temáticamente ustedes pueden incluir lo que se les ocurra. Pueden poner, no sé, neurocirugía, se les ocurre. ¿Ya? Sí, pues, si para las bases de datos lo que importa es que ustedes, su área primaria, no la vayan a matar, porque es la área con la cual están indexados. ¿Ya? Y si ustedes van a incluir un área nueva, un área temática nueva o una temática nueva, quieren meter una patita a alguna de las categorías o áreas temáticas, acá la regla, como el número mágico que dije yo en la conferencia, es un 25%. Ustedes tienen que tener un 25% por año de esa nueva área temática. Y las otras las mantienen. Con 25% por año en 2 años, ustedes pueden pedirle a la base de datos que los indexe en esa categoría temática. Y eso se manda un correo y dice, por favor, ¿saben qué? Miren, estamos recibiendo artículos de esta temática, de nuestro total de artículos, tantos son de esta temática, y la base de datos va a hacer el análisis. Esto nuevamente, no es como que yo diga y me van a meter para adentro, no. Van a tomar estos artículos, se los van a mandar a especialistas de esa área, los van a leer y van a decir, sí, corresponden a esta área. Y ustedes las otras las van a mantener porque son el otro 75%. ¿Ya? Por eso que ustedes de repente pueden ver revistas que están en medicina, ciencias sociales, artes plásticas y diseño gráfico. Ujú. Dale nomás, la gente está perdiendo el... Eh, Hay, por ejemplo, nosotros, no sé si se puede decir eso, pero a veces nosotros rechazamos trabajos que son como de educación, pero relacionados con antropología, pero Ujú. como que se salen un poco y a Ya. veces se publican, porque son buenos, qué sé yo, y no tienen otro lugar donde publicar. ¿Eso nos va en contra? No. Aquí voy a hablar como los publicistas. No hay publicidad mala, solo hay publicidad. ¿Ya? Por lo tanto, no hay cita mala, solo hay cita. En estos momentos nosotros no podemos saber si la cita es buena o mala, solamente es cita. Esto lo que hace es que te posiciona en el área de educación. El área de educación es súper transversal. Todas las áreas siempre tocan una patita con educación en distintos niveles y puedes recibir citas desde, por ejemplo, educación básica y media o puedes recibir citas desde higher education. Debe haber alguna revista de educación universitaria donde se trate cómo enseñar antropología en las carreras de antropología de la universidad y todo vaya a aparecer con una cita. Y si esa revista está en Woz Scopus, es una cita
súper válida, ¿cachai? E incluso eso genera otro círculo virtuoso. Cuando de una área temática estás recibiendo mucha citación, a veces las bases de datos te contactan o te clasifican sin preguntarte. Te dicen, ¿sabes qué? Sus contenidos son súper usados en esta área y usted está publicando harto, está tributando harto para allá. Y ellos te dicen, ¿sabe qué? Le vamos a agregar esta área temática. Y de repente pasa que tú mirás y tenías una área temática más. Y es porque tú no te diste cuenta que te pasaste de ese 25%, ¿cachai? Simplemente porque empezaste a recibir artículos y empezaste a publicar. De ahí nadie sabe para quién trabaja. Y por eso les decía, hay revistas que de repente empiezan a crecer tanto en esta área que no tenían considerada, que de repente como que cambian el rumbo. Ese día hablé con una chica de una revista de derecho que se llama Revista de Ciencias Sociales. Hay un problema, pero serio ahí con el nombre. ¿Cachai? Porque el nombre no me indica qué es lo que publica la revista. El derecho está dentro de las ciencias sociales, pero esta es una revista súper generalista, pero está especializada en derecho. El cuento es que hay, ¿cómo cambiar el nombre? Porque hay también un freno institucional, porque es que hay revistas que la hizo el profesor no sé cuánto en el año 30, y le puso el nombre porque le encantaba la ciencia social. Y el consejo de facultad dice, no, no le cambiamos el nombre en honor al profesor. Y viene toda la bancada de profesores jóvenes y dicen, sí, hay que modernizar el nombre. Y en la base de datos te dicen, ¿sabe que su revista se llama igual que todas las que tenemos en ciencias sociales? Entonces, ahí podemos estar en un problema. ¿Ya? Jerome, y luego Claudio. Dale. Sí, mira, nosotros somos Revista Límite, que tenemos la bajada revista interdisciplinaria de Psicología y Filosofía. Y la interdisciplinaria se lo agregamos hace relativamente poco, un poco antes de postular al Scopus, en 2017 por ahí. Eh, ya antes éramos Revista Límite, Revista de Psicología y Filosofía. Ujú. Y tenemos más o menos el 30% o 40% de los artículos son efectivamente interdisciplinarios. Y sabemos que podemos dejarlo simplemente, cambiarle de nuevo la hoja y dejarlo revista de psicología y filosofía, porque el límite es nuestro número principal. Eh, el asunto es que efectivamente recibimos buenos artículos realmente de psicometría, que son artículos interesantes de psicología, y artículos súper específicos de filosofía, y recibimos algunos que mezclan las cosas también. Ujú. Eh, pero por supuesto yo no quisiera dejar de recibir artículos psicométricos de invariancia y cosas así bien complicadas, por pensar que tengo que recibir solamente cosas que conecten filosofía y psicología. Entonces, de repente igual es decepcionante, por supuesto, pensar que te pueden dejar fuera porque, no sé, no por la calidad de los artículos, sino porque desde cierta subjetividad alguien considera que tú no estás en un área temática muy específica y te estás quedando en un área muy, muy amplia. Entonces, la verdad es que es decepcionante. No me esperaba mucho más, pero igual es decepcionante lo que comentaba Rubén recién de cómo tu revista puede tener calidad, puede ser muy citada y aún así no subir en ningún índice. Ujú. Sí, pues eso lamentablemente hay una parte súper subjetiva en cuanto a la calidad del artículo y los contenidos. O sea, depende de quién la revisa, del especialista, si tiene algún sesgo, no tiene ningún sesgo. Por eso que lo que se hace es que se toma la revista cuando se evalúan y se les sacan los títulos, perdón, los autores, ya cualquier dato para que sea como una revisión ciega. ¿Ya? Respecto a la modificación, tú puedes mantener una revista con un nombre que sea un nombre súper genérico o un nombre que no diga inmigrar. Eso la base de datos nunca te va a decir porque es tu decisión el nombre es de fantasía. No le puedo poner lo que yo quiera a la revista, ¿ya? Pero lo ideal es que la revista hable por sí misma o no sea un nombre repetitivo. Cambiar el nombre, o sea, agregar una bajada de título es más sano que cambiar el nombre completo. Claramente porque, Somos Límite, y Límite es un nombre bastante claro, original, donde yo claro, lo que entiendo. pasa es que hay revistas, por ejemplo, que han tenido siempre bajada de nombre, pero nunca lo han usado. Y todos la conocen por el nombre, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay una revista en la PUC, la PEL, Pensamiento Educativo,
que tiene un nombre que es gigante, pero todo el mundo la conoce como la PEL. ¿Está? Y es pensamiento educativo y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y fue una bajada de título que hace un chorizo, pero todo el mundo la conoce como PEL. Ella se posicionó como PEL y todos cachan como las primeras dos palabras. Ah, era pensamiento educativo. Y eso con lo que ellos han manejado. Yo trabajé con ellos, por eso llegamos a eso, que al final el chorizo nunca te lo van a citar. Y por eso es importante que uno en todas sus revistas siempre pongan el cómo citar. Que todos sus artículos tengan en el PDF y en la forma de citación más usada en su área, el cómo citar este artículo, para que no se equivoquen cuando coloquen el nombre de su revista. Eso es súper importante. ¿Mm? Así que eso, y lamentablemente las bases de datos tienen un componente que nosotros no vamos a manejar, que es que lo que ellos quieran recibir y lo que ellos, sus especialistas, designen cómo se cumple o no cumple en cuanto a calidad, contenido, etcétera. Por eso uno tiene que asegurarse con revisores externos. ¿Ya? Uno mismo pasar por ese filtro de calidad. ¿Mm? Eso. Claudio, Hola Ítalo, ¿cómo estás? Mira, hola, hola, bien, bien. qué bueno. Nosotros acá en la UTEM eh, tenemos una figura bien particular porque desde la editorial, que es donde yo trabajo, prestamos apoyo técnico a las revistas. Y ese apoyo técnico se traduce en revisar los textos desde un punto de vista de la corrección de estilo, de diseñar, diagramar, subir los contenidos a la web. De hecho, hoy día mismo estaba en una de esas tareas. Entonces, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con, sobre todo con una universidad como esta, que es una universidad que tiene muy poca gente en términos de hora hombre, o por decirlo así, dedicada a las revistas, así en la práctica. Y eso yo veo que se traduce, por ejemplo, en que las revistas se fijan un determinado periodo para publicar. Te voy a poner un caso. El último mes del primer semestre, junio, último mes del segundo semestre, diciembre, pero pasan los meses y van demorando las entregas. Y eso tiene que ver con la convocatoria, desde luego, pero también tiene que ver con cuánta gente está realmente trabajando en la revista. No con la capacidad de trabajo de cada uno, sino con que efectivamente la universidad dispone de poca gente para cada revista. Por no decir una persona o la mitad de una persona, así derechamente. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, para efectos de indización, para efectos de impacto, y aquí uso la palabra impacto en términos generales, o sea, que esa revista tenga una llegada dentro del ámbito disciplinar en el cual se inscribe, Claro. que una revista demore los tiempos de publicación, que diga o prometa, mira, publicamos semestralmente, pero pasan 8 o 9 meses y no ha publicado todavía el siguiente número. Y que además tenga, por ejemplo, 3 artículos por edición, 4 artículos por edición. ¿Qué se puede proyectar para una revista así? Ah, Esa es la pésimo, pregunta. pésimo. Primero que nada, uno de los formalismos que te piden las bases de datos para indexarte, que es cumplir con los tiempos. Y ellos te piden tiempos, no esto como el último mes, no, el último mes, ¿qué día? ¿Está? ¿Por qué? Porque el proceso de procesamiento, una cosa es indexarse, es decir, sí, ya estoy en Scopus, bien. La otra es que te indexen los contenidos. Y esto implica que cuando tú liberas la edición, en la fecha que dijiste, normalmente Scopus y Web of Science tienen robots que se conectan a tu sitio web o a donde tú dijiste que iban a estar los artículos, se van a conectar, van a bajar los PDF y eso después pasa por el momento a un humano. Y ese humano toma este artículo y hace un proceso que se llama marcaje, que es el mismo proceso que hace Conicet con, perdón, Anit con Cielo, se me quedó el carnet, Anit con Cielo, y lo que hacen es que toman ese artículo y lo destruyen en todas sus partes para poder meter como, ya, este es el autor del artículo, va a mi base de datos de autores donde se va a conectar este artículo. Esta es la afiliación de ese autor. Entonces, pues cuando uno pone Universidad Tecnológica Metropolitana, aparecen todos los autores que han publicado en artículos, ¿cachai? Entonces, eso es un trabajo que es como de hormiguita. Y eso lo hace normalmente aproximadamente en 21 días. Ambas tienen como un delta de un mes más o menos, desde que tú publicaste hasta que aparece en Scopus. Y normalmente a los investigadores acá en el Reino de Chile, se les paga cuando el artículo aparece en Scopus. Entonces, cuando van a recibir sus beneficios, ellos dicen, ya, yo publiqué en esta revista Scopus, ya, pero ¿dónde está el artículo? ¿En la revista? No, que tiene que aparecerme en Scopus.
¿Cachai? Entonces de ahí viene el proceso de que si tú te atrasas, ese robot pasó y no te indexó. Lo que hacen ellos, conociendo nuestro modus publicum, es que ellos pasan unos días después de tu fecha. ¿Cachai? Normalmente son 2 o 3 días, te dan como ese delta. ¿Cachai? Y lo que hace la base de datos pasa, si no estabas, pasó la vieja. Y resulta que después, tú, ¿cómo te vas a dar cuenta de que no llegaste? Porque tú, 21 días después o un mes, vas a ir a mirar tu revista y no está indexada, los contenidos. ¿Ya? Sí aparece con la categoría de indexada. Entonces tú vas a tener que decir, oiga, ¿sabe qué? No están mis artículos, y ellos amablemente te van a decir, oh, ok, ni un problema, se los indexamos. Nunca te van a decir, ¿sabe qué? Que usted publicó a destiempo y cuando pasó el robot, no estaba. Pero al otro año cuando llegue, porque antiguamente tú te indexabas y después esto como que no lo revisaba nadie, te llega un agreement nuevo para saber si quieres seguir siendo Scopus. Y ahí lo más probable es que si tú te atrasaste en los tiempos que tú cumpliste, sobre todo en los primeros años, te van a sacar de Scopus. Porque hay Ahora, una cosa, el formalismo que no cumpliste. sí, La cantidad de artículos que tú indicaste, esos ellos los tienen yo expliqué ese día, ellos tienen unos benchmarks por área temática, ¿cachai? Donde te dicen cuál es el mínimo de artículos al año que tú tenés que publicar, ¿ya? No por edición, tú tienes todo el derecho de si queréis publicar en una edición un artículo y en la otra edición 25. Se ve mal, por supuesto, pero sí, eso es decisión editorial, ¿cachai? Lo que no puede pasar es que, por ejemplo, tú desde que llega el artículo te comprometes con tiempo y estás publicando con demasiado rezago. Hay revistas en Chile que han pasado y han caído sus indicadores porque tienen listas las ediciones del 2026. ¿Por qué guardáis artículos? mm. Tenéis que publicarlos, sobre todo soy digital. Ujú. Ahora, un detalle, sí, muy corto, que no son revistas que estén en Scopus, ¿ah? Y con los números y los tiempos que están trabajando, ciertamente no creo que estén para Scopus, obviamente. Las metas No, de esa revista son más modestas en ese sentido. Pero aún así a mí me suena, no ujú. conociendo todo este mundo con el detalle que tú lo conoces, obviamente, me suena como que estamos muy atrás, porque si tú vas a publicar en 2 ediciones anuales mira, la revista que yo hoy día publiqué, que no es una revista, es una revista que yo diría que está a medias entre lo científico y la divulgación. O sea, de partida Ya. hay un tema de indefinición, no voy a decir cuál. Pero la revista que hoy día estaba publicando en la web eh, tenía que publicarse hace como 8 o 9 meses, y porque las personas que estaban a cargo, bueno, hubo por ahí una licencia médica, en fin. O sea, pasan cosas que al final atrasan tanto los procesos que tú dices, bueno, esto es como hagamos lo que se puede nomás, ¿cachai? Es Eh, parroquial, po, no es profesional. claro, Claro. absolutamente, po. ¿Cachai? Y Ahora, nosotros desde la editorial recibimos el material, obviamente lo subimos y todo, pero sí, po, en ese sentido, ojo, cuando se hacen las evaluaciones, lo que les dije yo en la conferencia, cuando uno hace la postulación, tiene que contactar a toda la gente que rodea la revista, ¿ya? Sobre todo a su comité científico, comité editorial, como le llamen, ¿ya? A los profesores que tengan como personas que apoyaron, porque es probable que los contacten y le preguntan, oiga, ¿usted es parte de este comité, de esta revista? Lo peor que te puede pasar es que llamen a la persona y diga, uy, yo no tenía idea que existía. ¿Qué hace mi nombre ahí? Ahí está ahí sonado. Dos, que sí lo hayan invitado y no se acuerde de la revista. No, ¿de dónde? Me suena el nombre. Chuta, ya partiste mal. Y lo tercero, le van a preguntar a algunos autores. Estimado autor, ¿usted publicó en esta revista? Sí, dígame. Y el autor dice, mira, ¿sabéis qué? Se demoran como 1 año y medio en publicar el artículo. Y siempre salen atrasados y ahí ya partiste mal. ¿Cachai? Porque ahí ya no estás cumpliendo con cosas que son básicas. ¿Ya? Y por eso es lo que yo indico a las instituciones. Si tienen una revista, aunque la amen y la adoren, ya no pueden sustentarla, por último, fusionenla con otra. Eso se hace. Hay revistas que han dejado de publicar y se sabe que yo y no puedo mantener esta cosa, ¿dónde la guardo? Ok, la fusiono con otra que sea de la misma área y tú guardas su colección. Y queda citable, disponible, etcétera. Es parte de la universidad, pero ya no es una revista activa. Por último, la información no se pierde, ¿ya? Y respecto a los equipos,
lo ideal es tener una persona, dependiendo de la cantidad de artículos que reciban y publica una revista, las revistas con los equipos más pequeños que yo conozco, que funcionan bien y sin estresarse, es un editor en jefe y un asistente editorial. Y el asistente editorial está dedicado 100% a la revista. Y como le indiqué, puede ser una persona que sepa castellano, un profe castellano, lo ideal es bibliotecólogo, profe castellano, profe inglés, ¿ya? A lo mejor algún técnico especialista del área, por ejemplo, un técnico jurídico por una revista de derecho, funciona muy, muy bien. ¿Cachai? Muy, muy bien. Lo que se le enseña es un poco de manejo de la plataforma, algo de bibliotecología para ver la forma de citación, poder hacer la normación, pero con eso queda muy, muy bien. Hay ciertas áreas que son súper, que tienen personas del área técnica que pueden cumplir esta labor, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el área, los periodistas funcionan muy bien en las revistas como asistente editorial, ¿cachai? Funcionan muy, muy bien, ¿cachai? Es verdad que tú soy periodista, ¿cachai? Entonces, eso también, porque tienen la habilidad, y lo que hice yo, por ejemplo, con la Andean Geology, la revista del CERN Geomin, que nosotros a las personas que eran sus asistentes editoriales, que eran personas técnicas, incluso son tres y una es secretaria, las mandamos a hacer los cursos los 101 de geología a la Chile. ¿Cachai? Y esto fue parte de un proyecto. Y lo que hizo esto es que ellas pudieran aportar al identificar, por ejemplo, nomenclaturas. Ellas eran capaces de darse cuenta a priori que algo venía mal escrito, porque ese término no era el correcto. Entonces, le sumaron a su labor profesional y al apoyo del editor en jefe, porque el editor en jefe tiene que ver fondo, no forma. Pero además ellas podían ser capaces de buscar, por ejemplo, las referencias, daban un gran aporte. Y eso funciona bastante bien. Muchas gracias, Ítalo. Yo me disculpo, me tengo que retirar. Tengo otra reunión en la UTEM. No hay problema. Gracias. Chao. Chao, chao. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, Ítalo. Dale, Rubén. Rubén. Mira, antes cuando hablábamos te he dicho que comunicación y medios había quedado fuera del JCR. ¿Ya? Y me parece que tú decías, sí, sí, como que ya lo sabías. Y me gustaría preguntarte qué es lo que se puede decir en una conversación grabada de por qué habría caído ahí, qué habría pasado, con el único ánimo de aprender los demás, es decir, darnos cuenta qué es lo que nos puede sacar. Lo digo con toda el respeto y la prudencia, ¿eh? Perdón, que diga por qué pudo haber caído o por qué. Sí, sí, si tú sí sabes algo, por qué habría caído. Es que me ha parecido que como que tú sentías como diciendo, sí, ya sé de qué me estás hablando. Cuando te he Sí, lo dicho, que pasa es que yo hago un análisis de todas las revistas iberoamericanas. Entonces, por vale, ejemplo, una tendencia en la caída de indicadores, ¿ya? La caída de indicadores es Web of Science hizo una limpieza de su base de datos. ¿Sí? Sacó muchas revistas y metió otras revistas. El cuento es que sacó muchas revistas por malas prácticas. ¿Ya? En ese sentido, algunas revistas que yo audité, y estas no son como parte del análisis como intrínseco de esto, es que hay revistas que sacaron y lo que no se sabe actualmente es si a ellas les descontaron estas citas de revistas que generan malas prácticas. ¿Te fijas? no, Entonces, sí, que sé que esas revistas tenían citas de revistas malas, depredadoras, lo que sea. sí, sí. De Ya. hecho, MDPI, esta editorial, que de hecho en España era como el lugar predilecto de muchos investigadores españoles para publicar, les removieron el piso, porque era como donde todo el mundo estaba publicando. Entonces, un consejo que le doy yo a todas las revistas, y de hecho a esta revista también, es que cuando uno le baja el factor de impacto, tiene que auditar el factor de impacto. ¿Sabían ustedes que uno puede auditar su factor de impacto? No lo Ustedes sabía. toman la fórmula del factor de impacto, bajan los datos del Journal Citation Report y los auditan, lo calculan ustedes. Y si el valor no corresponde, ustedes reclaman. Y si el cálculo es correcto, lo más probable
y de hecho es así, les van a cambiar el factor de impacto. Sí, lo que veo en este caso es que esta revista Comunicación y Medios sigue en ESTI, pero ya no tiene JCR. Tiene el de 2022 y no aparece el de 2023. El, el JCR, acuérdense que se calcula hace muy poco para las revistas ESI. Sí, Es algo que salió el año pasado, si no me equivoco, o un poquito antes, sí, sí, sí. como gran valor. Lo más probable es que no se lo hayan calculado aún. Pero ¿por qué no? Si a todos nos lo han calculado ya. Las razones que tiene Web of Science, yo ahí, por eso te digo, sí, para mí, yo digo lo que ellos indican, pero normalmente no cumplen con todo. A veces ellos cambian las reglas del juego, como pasó con el ESI, que el ESI ha mutado en los 10 años que lleva, y hay revistas que llevan 10 años ahí, suponía que iban a estar 5 años. Y en 5 tú saltabas para arriba. No pasó. Y ahora está un monito que puse yo en la conferencia que dice que tú entras pasas a WOS o a WOS, te aceptan, te mantienes ahí, si cumples con un volumen de citación, y el volumen de citación, ¿cuál es? No sé cuál es el volumen de citación, po. Eso lo definen ellos. Ellos dicen, de 2 citas para arriba. Para mí lo lógico sería que con el otro indicador que tienen, que indica como la cantidad de citas respecto a la media del área, si tú estás sobre, debiera pasar para arriba, po. Ahí tenía un dato súper objetivo. Estoy sobre las que tienen ninguna cita. Tengo. Y por área temática. Porque tener un factor de impacto 6 en ciencias sociales es altísimo, pero en medicina eso no es nada. ¿Entiendes? Entonces, yo creo ahí, ¿tú conoces a los editores de esa revista? Bueno, ahora mismo no sé, sí, creo que alguno conozco, sí, pero no les he Ellos preguntado. debieran, o sea, si no tienen, ellos debieran preguntar por qué no tienen. ¿Cuál es la razón? Sí, Yo no te podría decir cuál es la razón específica por la cual ellos no le asignaron factor de impacto. ya. Yo sé que en algunas revistas ha sido porque sus citaciones, en las fuentes hay problemas. Puede ser por esta decisión que tomaron con MDPI, que yo sé que algunas le estaban, y eso también generó una caída, porque si sacáis citas de la colección, esas citas no cuentan. El cuento es que eso te sirvió para atrás. ¿Cómo lo sacáis de ahora para adelante? Si en algún momento estás en cuartil 1 y de repente pasás de cuartil 4 de una, porque te quitaron una cachada de citas que venían de fuentes, que es algo, por ejemplo, las malas prácticas, po, que es algo que se conversó en el Congreso. Cuando tú empiezas a trabajar con la gente del lado y empiezas a ofrecerte citas, eso es una mala práctica. O cuando en las revistas dicen, ya, usted va a publicar con nosotros, pero tiene que citar a lo menos 5 artículos de nuestra revista. Hay gente que lo hace, pero eso es una mala práctica. Sí, sí. ¿Te fijas? Eso no se debe hacer. Y por eso WOS tiene ahí un filtro que te dice, este es su factor de impacto con cita y este es un factor de impacto sin autocita. Y hay algunas que cae mucho. Y ahí tú te fijas que lo que hicieron fue englobar con una mala práctica y eso después a la larga va a indicar que las personas que publican contigo solo publican contigo y van a revisar las instrucciones eh, y lo más probable es que salga a flote esto de que se le está exigiendo. Hay instituciones que a los profesores como reglamento le ponen que cada vez que publiquen afuera tienen que citar un artículo de la revista de su institución, a lo menos 5, de los últimos 2 años. Eso es un tremendo tiraje de factor de impacto. Pero resulta que las bases de datos ya pueden revisar eso. Detectarlo, sí. Entonces después yo digo, ya, ¿cuáles son las citas de esta revista? Ok, ¿cuáles son las citas de esta revista que no son de sus investigadores, de la institución? Esta. ¿Cuál es el impacto real sin este tiraje? Porque se identificaron ya esas malas prácticas. Eso es lo que yo podría decir así mirando bien, bien, bien de afuera. ¿Ya? Porque yo comunicar es una de las revistas que uno siempre tiene como referente. ¿Está ahí?
Siempre uno la tiene como referente de ciencias sociales, comunicaciones. El Éxito, de hecho, lo han traído muchas veces para acá, para Chile, para que les diga a todas las revistas de ciencias sociales, ya, dígame, ¿cómo lo hizo? ¿Ya? Son revistas antiguas y ahí también hay una caja negra, que son revistas que entraron cuando Web of Science tenía 100 revistas. ¿Ya? Jerome, y yo creo que aquí ya vamos cerrando, ¿te parece, Ítalo? Sí, Jerome, tu turno. Sí, bueno. Lo que pasa es que me quedo con algunas dudas de, primero, como nosotros somos el límite de revista de psicología y filosofía, interdisciplinaria de psicología y filosofía, probablemente podamos sonar súper generalista y ahí como que no, no es como quizás una cosa nueva en la colección WOS, por ahí me preocupa un poco. Luego sí me gustaría entender lo que pasó con MPI, la experiencia que mencionaste, ¿no? Que al parecer al sacarla, sacaron toda la gente que la había citado y les podía afectar. Eh, pero lo que me gustaría, si puede explicar, ya que aprovechando que está grabado, lo puede explicar un poquito lento, cómo nosotros como editores podemos revisar concienzudamente nuestras citas, porque también escuché en el cuento el otro día que había revistas que había citas que habían quedado fuera, entonces, ¿cómo uno actualmente puede decir, quiero revisar todas las citas que tengo y después puedo clasificarlas si son indexadas en qué, pero primero entender bien todas las citas que tengo de este año hacia atrás? ¿Cómo podría hacer eso sí consensuadamente? Para después, como tú dices, decir, mira, está mal calculado mi índice, lo que sea. ya, mira, los análisis de citas se hacen con herramientas bien específicas. Ya las personas que hacemos cienciometría utilizamos ciertos programitas donde bajamos las colecciones y además WOS y Scopus tienen opciones para poder ver las citas que vienen desde fuera, que no están en su base de datos. ¿Ya? Uno siempre puede analizar por sobre lo que ellos tienen y esa es una citación más limpia. Pero cuando uno hace análisis cienciométricos de las revistas, uno puede mirar y decir, a ver, esta revista, que no está en la colección de Scopus, ¿cuántas veces ha sido nombrada en las citas de otras revistas que sí están en Scopus? Por eso les decía yo que cuando se hace este trabajo de marcación que hacen ellos, la cita del artículo se rompe en todas sus partes. Y ahí hay una parte que es el nombre de la revista. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, uno identifica que en Scopus normalmente las revistas que están mal citadas, ¿ya? Aparecen con muchos alias. Y eso es porque en los artículos no pusieron la forma correcta de citar. Y yo ahí puedo ver las ocurrencias de ese nombre y la cantidad de artículos. Normalmente, por ejemplo, aparece, no sé, el nombre de la revista, y el nombre de la universidad. ¿Ya? O el nombre cuando son los nombres reducidos, también las puntuaciones están malas, y a veces por el alcance nombre, aquí vuelvo de nuevo a Revista de Derecho, si yo pongo cuántas veces ha sido citada la Revista de Derecho, van a ser miles, ¿ya? Y algunos van a ver Revista de Derecho de la Universidad de Chile, Revista de Derecho de la Universidad Católica, Revista de Derecho de la... ¿cachai? ¿Cuál es cuál? Po? Entonces ahí yo tengo que empezar a hacer subfiltros. Y hay algunos que van a poner Revista de Derecho. Ok, ¿y a cuál corresponde? Porque no lleva el ISSN, no lleva esos datos. Y con eso uno puede ver cuánto impacto has tenido dentro de la colección. Pero eso, hay herramientas dentro de Web of Science que ustedes pueden pedirle a la gente de su biblioteca, las universidades, ya hay personas que tienen como el cargo de referencista electrónico o el analista en bibliometría. Ellos debieran saber cómo hacer este ejercicio. Ahora, hay herramientas mucho más sofisticadas, por supuesto, ¿ya? Pero esas herramientas normalmente las manejamos otras personas, porque no trabajamos en la universidad, son herramientas altamente específicas donde lo que se hace es que se baja de la base de datos un archivo que se procesa, ¿ya? Ahora existen herramientas como Dimensions, el Journal Citation Report con WOS, está el Scopus con Clarivate, perdón, con Scival, y Simago, que también uno puede bajar la información, pero ojo, Simago entrega como información puntual. Simago indica esta revista, está en Simago y tiene este impacto. Los otros uno puede analizar por lo que no tienen, ¿ya? E incluso
Hay unas herramientas que utilizan también datos desde Google Scholar, que no son muy exactos, pero ahí uno ve lo que está por fuera. Pero acuérdense que Google Scholar mide lo que está en Google. No alcanza a entrar a Scopus si no tiene acceso. ¿Ya? Por lo Pero tanto, ahí el DOI juega un papel menos importante que el título, básicamente. O sea, que todos nuestros artículos tengan DOI, no importa si el título lo escribieron mal, por ejemplo. es que cuando tú citas el DOI apunta al artículo y el DOI no tiene ninguna información respecto a la revista. Yo podría buscar, por ejemplo, cuántas veces ha sido citado un DOI, pero yo tendría que tener la información del prefijo que apunta a la revista. Acuérdense que el DOI tiene una estructura que tiene un número antes, que es 10.000, un número como de 5 dígitos, y slash, después viene algo. Ese algo normalmente, según la estructura de cielo, es el ISSN de la revista. Por lo tanto, si uno agarra todo ese pedazo y lo pone en el buscador, debiera entregarme las veces que ese DOI apareció en una referencia, siempre y cuando la revista que a ustedes los está citando utilice el DOI dentro de la referencia. ¿Cachai? Porque ¿qué pasa si ocupa el PubMed ID? O ocupa APA 2, una APA modificada. ¿Cachai? Claro, por eso el título de la revista se utiliza, por eso que cuando se hacen los análisis cienciométricos se cruza toda esa información y después lo que se indica es, por ejemplo, tu revista apareció en tantas veces en la base de datos dentro de los últimos años, el artículo más citado fue este, las formas y variantes de tu título son esta, esta y esta. ¿Cachai? Si la variante del título es mucho mayor que el título de la revista, tú te pones a revisar y en los artículos no dice cómo citar este artículo, porque el autor lo cita como se le ocurre. La revista es el que te genera problemas. ¿Mm? Eso. Estupendo. ¿Alguien más? Última oportunidad, ¿no? Bueno, de ser así, entonces les agradecemos a todos y a todas su tiempo, su participación. Muchas gracias por las preguntas. Gracias a ti, Ítalo, por De nada, darte este encantado. espacio. Entendemos que es un tremendo esfuerzo a venir y ayudarnos con esta ronda de preguntas posterior al encuentro. Así que muchas gracias. Vayan para todos los saludos cordiales. Em, Invitarlos siempre a que sigan acompañándonos en nuestras redes sociales, vayan a darles cariño y vida. Hoy día tenemos una actualización muy bonita, muy importante en nuestra página web, así que si la tienen por ahí, accedan. Y nos vemos pronto. Ustedes Ok, saben que siempre nos estamos contactando con nuevos talleres y foros y seminarios. listo, encantado. ¿Vale? Mucho éxito a todos. Que estén Gracias, muy Ítalo. bien. Un Gracias, gusto. Ítalo. Chao, chao. Gracias a Gracias, Ítalo. todos. Chao, Chao, chao. Ángela. Chao. Chao.